Bien, entonces ahora nos corresponde hablar de la parte del trabajo, ¿sí? De la parte del trabajo y de la generación del trabajo del corazón. Entonces digamos que lo que se conoce como trabajo externo del corazón es este de aquí, es el hecho de poder transportar la sangre de una parte de baja presión a una parte de alta presión, ¿ya? Transportar la sangre de un lado a otro del corazón para que pueda ser oxigenada y bombeada hacia la circulación sistémica. Esto es lo que conocemos como trabajo externo. Y esas cuatro fases son las que ya sabemos en relación a lo que sucede. Es un periodo de llenado, una contracción isovolumétrica, un periodo de eyección y una relajación isovolumétrica. ¿De acuerdo? Entonces ese es el trabajo externo, ¿sí? Y parte de este trabajo es evidentemente acelerar la sangre para que pueda salir expelida con fuerza y digamos, con velocidad y con presión a través de las válvulas semilunares. Bien, entonces, este de aquí es lo que conocemos como el análisis gráfico del bombeo ventricular. ¿Cuáles son los objetivos de mostrar esta gráfica? Pues que vean que si yo me fijo por ahora en la presión diastólica, que durante límites fisiológicos, es decir, aquí que es el volumen telesistólico y por aquí que es el volumen telediastólico, ¿sí? Normal, la presión de la cámara ventricular casi no varía, nada. Pero si yo empiezo a querer llenarle a este ventrículo con más sangre, quiero meter más sangre dentro de la cavidad ventricular, la presión empieza a dispararse, ¿no es cierto? Empieza a dispararse, a dispararse, a dispararse y se vuelve insostenible. Es como querer meter 1,5 litros en una botella de 1 litro. No se puede. Las paredes del ventrículo, si bien son distensibles, no son infinitamente distensibles. Y entonces, en ese punto, claro, la presión de la cámara empieza a incrementar tanto, por más que el aumento de volumen sea muy poquito. Entonces, aumentos fisiológicos de volumen, como aquí, pues aumentos fisiológicos de presión, nadita. Pero aumentos patológicos, salvajes, sádicos de volumen, aumentos dramáticos de presión. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Si por alguna razón el ventrículo izquierdo, que debía tener 0 milímetros de mercurio en diástole, ahora tiene 15, digamos. La aurícula que está aquí, ¿cómo llena 15 milímetros de mercurio si su presión es 5, 7? ¿Sí? Entonces no se puede llenar. O tiene que hacer un esfuerzo salvaje para poder llenar, el rato que se contrae. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la curva en la presión diastólica que nos quiere mostrar el análisis gráfico del bombeo, ¿ya? Y por otro lado, en lo que sucede en relación a la presión sistólica, es que perfectamente el corazón aumenta su presión sistólica, aumenta su trabajo sistólico sin problema alguno, pero igual hasta un límite. ¿Por qué? Porque mientras va incrementando el trabajo sistólico, digamos que esta es la fibra, ¿no es cierto? Ok, yo quiero ponerle más fuerza, la distiendo un poco más, la distiendo un poco más, pero eso no es infinito, es decir, esto tiene que funcionar como un elástico. O sea, yo aumento el volumen, chévere, regreso al punto, ¿no es cierto? Me contraigo, me contraigo, me contraigo, ¿verdad? Pero va a pasar que sea tanta la presión sistólica, ¿sí? Tanta, que la fibra se estire, pero ya no pueda hacer esto de regresar completamente, como un elástico, sino que solo regresará parcialmente. Y entonces perderá fuerza contráctil. Todo esto ya no puede ser utilizado como trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el punto está en que si yo pongo una carga de presión súper extensa sobre la cavidad ventricular, el ventrículo podrá responder a esa carga de presión, pero hasta un punto. Si la aorta en vez de tener 120 milímetros de mercurio me presenta 150, pues bueno, ok, 150 bombeo, 200 bombeo, pero llego acá y ya no puedo más y empieza a perder fuerza, ¿sí? Y empieza a perder fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, aumenté tanto el volumen que ya la presión no lo logra, ¿ok? Entonces, por favor,
para que se den cuenta de que presión diastólica, presión sistólica en relación al trabajo del corazón suelen ser bien manejados y muy bien tolerados en límites fisiológicos de la presión, ¿ya? Y del volumen, evidentemente. ¿Ok? Entonces, el corazón come en su mayoría ácidos grasos. La mayor parte de su metabolismo está basado en ácidos grasos, ¿verdad? No come tanto glucosa, es decir, 70 a 90% de su comida son ácidos grasos. El resto serán hidratos de carbono. ¿Ok? Esto es un mecanismo protector. ¿Por qué? Pues me lo cuentan, ¿de acuerdo? Y entonces hay que entender en este punto dos conceptos que son importantes. Concepto de precarga y concepto de poscarga. Ambos son conceptos de tensión sobre la pared. La precarga es la presión que tiene la cavidad cuando se va a llenar. Cuando se va a llenar. ¿Ya? Entonces yo tengo digamos, mi bonito ventrículo derecho aquí, está en diástole esperando que se le caiga la sangre de la aurícula. Justo en ese punto, la tensión que tiene esta pared, la tensión que tiene esta pared es la precarga. ¿Ya? Y normalmente eso genera una presión de 0 milímetros de mercurio en la cavidad. Habíamos dicho que la precarga, es la tensión que tiene la pared para poder recibir la sangre al inicio de la diástole es 0. ¿Sí? El concepto de poscarga, el concepto de poscarga es en cambio la presión a la que tiene que enfrentarse la cavidad. Presión a la que se enfrenta la cavidad. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar en este caso el mismo ejemplo del ventrículo derecho. Lo vamos a poner aquí al ventrículo derecho. Y resulta que el ventrículo derecho tiene que bombear contra una arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces ya veremos exactamente, pero digamos que esta arteria pulmonar normalmente tiene 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, frescaso, el ventrículo se contrae y logra generar una presión de 30 milímetros de mercurio y ching, le abre y le inyecta la sangre y todo bien. Pero ¿y qué pasa si la arteria pulmonar en vez de tener 15, 20, tiene 50 milímetros de mercurio? Entonces, esta presión que tiene que vencer esta cavidad es lo que llamamos postcarga. ¿Sí? Y entonces, claro, se le hace muy complicado ahora al ventrículo que debía vencer hasta ya 30, ¿ok? Vencer 50, 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso para la cavidad, para el ventrículo es la postcarga. Entonces, precarga, la tensión que tiene la pared cuando se va a llenar, y esto es compatible, digamos, se puede entender como el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que va a llegar y que le va a llenar al ventrículo, que está esperando ávidamente con una presión que debería ser 0. Y la poscarga es la presión que le pone a la arteria que está al frente, la presión que tiene que vencer para poder eyectar su volumen de sangre. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, van a encontrarse en su texto con que tienen de aquí los mecanismos de regulación de bombeo, pero esto los veremos muy claramente y con mucho detenimiento cuando acabemos de ver la parte de cardiocirculatorio en la regulación del ciclo y del bombeo, ¿ya? Pero vayan echándole un ojo sobre todo a este mecanismo que conocemos como Frank Starling, ¿sí? Súper importante, vayan echándole un ojito al mecanismo de Frank Starling. Ya para ir terminando, nos encontramos con las curvas de trabajo de la función ventricular. Entonces estas curvas de la función ventricular están relacionadas con el mecanismo justamente de Frank Starling. Si yo aumento la presión de llenado de la aurícula, ¿sí? Y en función de cuánta sangre llega, porque eso es lo que hace que aumente la presión en la aurícula, yo lo que provoco es un aumento del trabajo ventricular. ¿Sí? Igual, ya les digo, esto lo veremos más detalladamente cuando veamos control del gasto cardíaco y la inervación tanto cardíaca como vascular. ¿Ok? Entonces, solo para dejárselas picando, para que me cuenten en la clase. ¿Cuál es la función cuál es la función? ¿Cuál es la relación sobre la función cardíaca de aumentar o disminuir estos iones
¿Qué le pasa a la fibra muscular teniendo en cuenta la acción de estos iones sobre el potencial de acción? ¿Ya? Asimismo, por favor, revisen el efecto de la temperatura sobre la función cardíaca para poder conversar en clase. Y con esto creo que damos por terminada la primera clase de fisiología, probablemente la más extensa y quizás una de las más importantes.